Ya chicos, vamos a empezar con la parte de endocrinología, parte 2. Empezamos con síndromes hipoficiarios, queda pendiente hipo e hipertiroidismo también, ¿ya? Ah, y diabetes mellitus. Como sabemos, básicamente es como una especie de orden, ¿no? El hipotálamo le va a mandar señales a lo que es la hipófisis y la hipófisis me va a producir una determinada mm, le va a enviar señales a diferentes glándulas de diferentes sitios y van a producir también un tipo de hormona, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber que tenemos dos partes de hipófisis, la adeno o la hipófisis anterior, la hipófisis posterior, ¿no? En la que vamos a producir lo que es vasopresina y oxitocina. Y en la parte anterior vamos a tener, o sea, va a ser el sitio donde se van a segregar hormonas que van directo, ya sea a la glándula suprarrenal, ya sea a la glándula tiroides, ya sea a los huesitos, ¿no? La hormona de crecimiento en este caso, la FSH que va directamente a las gónadas, tanto a lo que son los ovarios, y va a actuar la FSH a nivel de las células de Sertoli, alimentando lo que vendrían a ser los espermatozoides, ¿cierto? También tenemos lo que es la LTH, ¿no? No, ¿qué faltó? Es FSH y LH, ¿ya? Hormona luteinizante y la FSH, que es la folícula estimulante, ¿cierto? La LH, que es la hormona luteinizante, es la que va a producir lo que es la testosterona. Testosterona, ¿ya? Y por otra parte acá, la LTH, o también lo podemos conocer como la prolactina, es la que va a hacer que las glándulas mamarias comiencen a producir lo que son las leches, la leche, ¿no? El bebito. Entonces, más o menos así es como funciona, ¿no? Entonces, si le queremos poner nombres, la que actúa a nivel de la glándula suprarrenal es la ACTH, la hormona estimulante de la glándula suprarrenal, la ACTH, la que actúa a nivel de glándula tiroides es la TSH, la hormona de crecimiento también es conocida como la GH, y ya hemos comentado FSH, LTH. Esto es importante que lo sepan porque, pucha, eso lo van a ver siempre y básicamente es la base de toda endocrinología. Cuando hablamos de un hiperpituitarismo, es que esta glándula hipófisis va a producir más hormonas o más señales de lo normal en los diferentes sitios, ¿ya? Eh, Ustedes se preguntarán por qué. La principal causa es que haya un adenoma, o se forme como una especie de masita y un nuevo crecimiento, ¿ya? Esa es la causa más frecuente de hiperpituitarismo. Sobre todo se ubica en lo que es el lóbulo anterior, ¿sí? Y bueno, las causas menos frecuentes van a ser hiperplasia, carcinomas en la hipófisis interior, que son raritos, o algunos trastornos hipotalámicos, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que este tema en particular no, que yo recuerdo en mi examen nunca sí me vinieron un montón de preguntas, pero hay cositas de conocimiento general que deberían conocerlo, ¿no? La principal causa de un hiperpituitarismo es un adenoma, este puede tener tamaños, si es menos de 10 milímetros es un microadenoma, si es más de 10 milímetros es un macroadenoma. ¿Ya? Estamos de acuerdo con eso. Ahora, ustedes me preguntarán ya, pero ¿qué hormonas pueden producirse? ¿Puede producirse todo? Eso va a depender, ¿no? Por eso lo podemos clasificar de la siguiente forma, acorde al exceso de hormona que se produzca. Por ejemplo, si hay un exceso de hormona de prolactina, puede haber un exceso de hormona de prolactina, puede haber un exceso de hormona de somatotropina, ¿no? Entonces, en eso va a hacer la clasificación, ¿no? En el exceso de hormona que se produzca. Esa es la forma de clasificarlo y vemos que, miren, o sea, si ustedes se saben lo de acá, van a entender que acá, por ejemplo, es exceso de hormona de crecimiento, exceso de hormona de lo que es la TSH, ¿no? La ACTH igual. Por ejemplo, un exceso de hormona de crecimiento en los adultos tenemos acromegalia. Un exceso de hormona de ACTH no va a actuar a nivel de la glándula suprarrenal y me va a producir lo que es el cortisol y vamos a tener lo que es el síndrome de Cushing. Y en este caso sería un síndrome de Cushing de tipo central, ¿no? Porque el problema está a nivel del hipófisis, ¿no?
o de tipo secundario, ¿no? Hay algo que quiero que recuerden a nivel de endocrino, que cuando hablamos de primario, secundario, terciario, ese acorde tiene un orden. Primario siempre va a ser en el sitio de la glándula, o sea, la glándula que tiene problemas, ¿no? Y ahí va subiendo, ¿no? El secundario es en la hipófisis y el terciario por lo general es en el hipotálamo. Eso se va a cumplir en muchos de los casos, otros van a variar, pero, o sea, ténganlo pendiente, ténganlo en la mente, ¿ya? Eh, Luego hablamos de lo que es hipopituitarismo, que como les comentaba, si el hiper es cuando hay un exceso de hormonas a nivel de la glándula hipófisis, el hipo es lo contrario, ¿ya? Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Vamos a irnos con las causas, ¿no? Entonces, si hay ¿por qué puede pasar de que la glándula hipófisis produzca pocas hormonas? Porque puede haber un ACV que justamente comprometió los vasos de esa zona, ¿no? Eh, y la dejaron sin irrigación. Entonces, recuerden que sin irrigación, no el tejido al final se muere y de ahí ya no hace su función. Entonces, eso puede pasar por un daño cerebral, ya sea por un trauma, por una hemorragia aracnoidea, por, eh, por una ACV, ¿no? O una neurocirugía. Estuvieron operando y por ahí cortaron algo de más, ¿no? Y comprometieron lo que es la de la hipófisis como tal, ¿ya? Por un tumor que esté comprometiendo en esa zona, ¿no? Y sobre todo que sea un adenoma de tipo no secretor, ¿no? O por un cáncer justamente en esa zona, por infarto, por ejemplo, las mujeres gestantes pierden mucha sangre, pero muy rápido, ¿no? Y tienen que tomar en cuenta que la glándula hipófisis en el embarazo incrementa su tamaño. Entonces, si hay más pérdida sanguínea eso está más agrandado, va a requerir de más irrigación, ¿no? Pero hay pérdida sanguínea, entonces se va a infartar, ¿ya? Eso sería, hace relación a lo que es síndrome de Sheehan, ¿ya? O una apoplejía que es de la nada se infarta, bueno, no de la nada, tendré en sus casos, ¿no? Pero de la nada es una interrupción brusca de todas las hormonas a nivel de la hipófisis como tal, ¿ya? Am, ¿Qué más? Por tumores, ¿no? Ya sea pituitarios o no pituitarios, por infiltrativos como la amiloidosis, granulomatosis, que se generan depósitos de sustancias en esa zona y obviamente evita su correcto funcionamiento. Por drogas, por hipófisis linfocítica, o una silla turca vacía, o sea, de plano el paciente vino sin nada de una hipófisis, o sin hipófisis como tal, ¿ya? Entonces ahí tenemos algunas de las causas. Y acá, por ejemplo, menciona cuáles serían las causas principales, ¿no? En orden, sería también un adenoma no secretor, el número uno, la razón por la cual hay hipopituitarismo, y acá si se dan cuenta por los números, 57, 12, 14, ¿no? Tenemos el craniofaringioma, el prolactinoma, de manera idiopática, ¿no? Esas son las principales razones. Déficits hormonales más frecuentes, o sea, ¿cuál es la hormona que por lo general disminuye primero o es la que más frecuentemente se encuentra déficit? La ACTH. Ya. La ACTH, luego le sigue la TSH, luego la LH y FSH y luego la GH. No, luego la vasopresina y la GH. No, acá van a tener los valores, entonces con eso van haciendo un orden. Entonces ustedes se preguntarán cuál va a ser la clínica. La clínica va a ser acorde a la hormona que falte, ¿no? Porque a veces no faltan todas las hormonas, sino faltan algunas, porque recuerden que hay sitios en la misma hipófisis, entonces si está afectando en esta zona de acá, va a afectar a las hormonas que se producen específicamente en ese sitio, como tal, ¿no? Entonces, las manifestaciones van a depender acorde a lo que se ha comprometido. Si hay una deficiencia de STH y cortisol, pues el paciente va a tener alopecia, pérdida de peso, de potencia arterial, porque no se está produciendo el cortisol, eso después lo vamos a ver, va a tener fatiga, palidez. Si me falta la TSH y las hormonas T3 y T4 por ende, ¿no? Entonces el paciente va a tener un hipotiroidismo.
mantener clínica de intolerancia al frío, caída de pelo, cansancio, etcétera. Si falta lo que es las gonadotropinas y las hormonas sexuales, pues va a haber una disminución de la libido, dispareunia que puede dar durante la función sexual, oligomenorrea, o sea, la persona no va a menstruar, ¿no? O deficiencia de vasopresina que va a llevarte a la poliuria y la polidipsia. Que por ejemplo, sería la diabetes insípida, ¿no? Cuando no se produce la hormona tiroirética y la vasopresina son lo mismo, tienen dos nombres, de plano, ¿ya? Si no tenemos esto, no retenemos agua, ¿no? Entonces vamos a tener polidipsia y poliuria, ¿no? Entonces tenemos, acá hace referencia, por ejemplo, a la diabetes insípida, ¿sí? Que eso lo van a leer más adelante. Para el diagnóstico, obviamente, voy a tener que hacer toda la batería de exámenes, es una batería de exámenes. ¿Por qué les comento eso? Porque tienen que detectar, uno, cuál es la que está disminuida y tienen que tener una prueba de imagen también para ver lo que es la hipófisis como tal. Entonces, van a tener que hacerle GNRH, TRH, CRH, GHRH, ¿no? ACTH, todas las hormonas que producen la hipófisis la tienen que censar, ¿no? Entonces con eso van viendo si es primario, como les decía, o si es secundario, o sea, pertenece a un problema de la hipófisis, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de dos cositas que hemos mencionado en la parte de acá, del síndrome de Sheehan y de la apoplejía hipofisiaria, que básicamente serían como que manifestaciones de hipopituitarismo, ¿sí? Y también vamos a hablar de la silla turca vacía, que es también otra cosita que les he comentado. Ya. El síndrome de Sheehan, de plano, como les había comentado, tienen que saber que la glándula hipófisis incrementa su tamaño, ¿ya? Durante el embarazo. Em, pero cuando justamente va a dar lo que es el parto, ¿no? Hay muchos casos, a veces de mujeres se desangran y como esta hipófisis está más grande de lo normal, puede que o sea, entre en una isquemia y al final en una necrosis. Por eso acá tienen como concepto que es la necrosis enterohipoficiaria postparto, ¿ya? Em, ya saben que va a ocurrir en el tercer trimestre, porque en ese momento es cuando nace el bebé, ¿no? Y va a ser por una hipotensión prolongada, ¿no? Debido a que la mujer está perdiendo sangre a montones, cae la presión, por ende no le llega, no le llega buena irrigación en lo que es la hipófisis. Ahora, ¿cómo se va a manifestar a galáctea postparto? Es bien raro porque generalmente la madre empieza a producir leche, ya después se le puede terminar o después no le puede salir leche, pero o sea, en pleno postparto, generalmente la mujer tiene leche, va a tener amenorrea secundaria, o sea, significa de que antes tenía su regla normal y después de tener el embarazo ya no lo tiene, y síntomas progresivos de hipopituitarismo, porque no solamente se queda en el tema de que no hay leche, o sea, no hay prolactina como tal, o no hay y la FSH, ¿no? Eso va a comenzar a evolucionar, ¿sí? A comprometer el resto de las hormonas. Luego tenemos lo que es la apoplejía hipofisiaria, que es, como les había comentado, algo agudo, que de la nada aparece la hipófisis infarta, y esto va a ser acompañado de edema, necrosis y hemorragias, y la persona va a tener una cefalea intensa. Y esta es una emergencia, por ejemplo, va a ser muy raro, pero sí el paciente te va a llegar en una emergencia porque va a ser agudo, de la nada le va a pasar eso, así como uno tiene una CB, ¿no? Lo mismo le pasa también a la glándula hipófisis, pero tiene otro nombre, que es la apoplejía hipofisiaria, ¿sí? Va a tener cefalea intensa, vómitos, etcétera, 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 y obviamente le voy a tener que dar terapia con corticoides. El síndrome de la silla turca vacía es cuando no hay hipófisis como tal, ¿no? Puede ser primario, o sea, de plano no había, ¿no? O si hubo, se hernió,
¿no? Y, pucha, o sea, se comprometió en lo que es la hipófisis, o la otra causa es que por una una neoplasia o como por adenomas hipoficiarios lo hayan retirado, ¿sí? Básicamente eso. Ya. Entonces, hay algunas cositas que quiero que quede claro. ¿Qué es un hiperpituitarismo y qué es un hipopituitarismo? Muchachos, En el hiperpituitarismo vendría a ser que es una sobreproducción de las hormonas a nivel de la hipófisis y un hipopituitarismo vendría a ser el déficit de las hormonas que se producen a nivel de la hipófisis. ya, estamos bien, me he entendido el concepto principal. El hiperpituitarismo, la causa principal, ¿cuál es? Los adenomas. Los adenomas, que pueden ser micro o macroadenomas, ¿no? Y el punto de corte es 10 milímetros. Hasta ahí estamos bien. Ya. Así, súper repasado. Un hiperpituitarismo va a depender mucho acorde a a la hormona que hay en exceso de producción, ¿ya? Por eso tenemos distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, em, uno, que hay exceso de prolactina, que hay exceso de ACTH, que hay exceso de TRH, TSH, que hay exceso de TSH, y así, ¿no? Por otra parte, un hipopituitarismo, ya me han dicho que es la disminución de la producción de las hormonas de la hipófisis. Sí, hasta ahí estamos bien, ¿no? Y puede tener múltiples causas. ¿Se acuerdan algunas de ellas? Podría ser por un ACV, traumas, también por por no tener irrigación, por un tumor. Claro, puede ser por un tumor, por un trauma, el- por depósitos de, de sustancias como la amiloidosis, puede ser por una infección en esa zona, con el síndrome de Sheehan, la apoplejía hipoficiaria, ¿no? Hay una lista entera, y hasta ahí estamos bien. Ah, y bueno, tiene que saber que la primera deficiencia, o lo más frecuente de un hipopituitarismo, es que desaparezca lo que es la CTH, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, sí, básicamente eso. Recuerden lo de Sheehan, recuerden lo de apoplejía hipofisiera, más que nada por qué se produce y el contexto, ¿no? Ya, ya eso quedó. Pasamos a lo que es hipertiroidismo, ¿ya? El hipertiroidismo va a tener una definición básica. Es el exceso de hormonas tiroideas, ¿ya? Es que quédense con ese concepto, ese exceso de hormonas tiroideas. Es mucho más frecuente en mujeres, tanto el hipo como el hipertiroidismo es más frecuente en el sexo femenino. En este caso, el hipertiroidismo es más frecuente en mujeres más de 60 años. Es importante que pregunten siempre por los antecedentes familiares, porque por lo general es una cadena. La abuela tuvo hipertiroidismo, la madre tuvo hipertiroidismo y yo también, ¿ya? Por lo general tiene que ver mucho lo que es la parte genética acá. Em, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Eso es lo más importante. En lo que es la fisiopatología, yo sé que hay toda la lista, bueno, no es una lista, sino múltiples procesos por los cuales se van a formar las hormonas tiroideas, ¿no? Como tal. Y me importa mucho que sepan cuál es la función de las hormonas tiroideas, ¿no? O sea, ya lo de la formación de T3 y T4 lo pueden revisar por su cuenta, pero sí se me hace muy importante que ustedes sepan cuál es la función de la T3 y la T4 como tal. Ambas hormonas
A ver, ¿qué le puedo decir de T3 y T4? Las que más van a abundar son la T4, ¿ya? Las T3 son muy potentes, por eso hay poquitas. Y ambas, tanto T4 y T3 viajan a través del torrente sanguíneo acompañado de proteínas, no viajan solas, ¿ya? Entonces, una vez dado esta introducción, voy a comentarles lo que son las funciones. Uno, que va a ayudar a lo que es el metabolismo, ya sea de proteínas, carbonos y lípidos. Recuerden eso, porque después se les va a hacer muy fácil para el tema de la clínica, ¿ya? Mantienen la temperatura corporal, incrementan la frecuencia cardíaca y respiratoria y hacen que el sistema nervioso funcione de manera correcta, ¿ya? Entonces, em, en lo que es la etiología, en la cabeza vamos a tener lo que es enfermedad de Graves, que es más que nada, es una enfermedad autoinmune en la cual nosotros fabricamos anticuerpos y se unen a los receptores de, T, de TSH, ¿ya? ¿Y qué va a hacer? Estimular a la glándula tiroides. Entonces, si le estimulas a cada rato, vas a producir más T3 y T4, ¿cierto? Entonces, esa es la principal causa de hipertiroidismo. Otra causa es un tumor secretor de TSH, ¿no? Ya vimos que la hipófisis, ¿no? Te puede producir TSH. Entonces, si hay un tumor específico que me está produciendo un exceso de TSH, puede tener un hipertiroidismo de tipo secundario, ¿cierto? También puede ser por causas tumorales, por ejemplo, un bocio multinodular tóxico o una tiroiditis subaguda de Kerbein en la cual va a haber destrucción, o por un hipertiroidismo facticio porque le están dando un exceso de levotiroxina, se le pasaron la mano. La levotiroxina es el tratamiento que le das al hipotiroidismo, al hipo, ¿ya? Entonces, son hormonas básicamente de T3 y T4. Entonces, si hay un exceso, le puedes llevar a otra parte, ¿no? Al hipertiroidismo. Ya. Entonces vamos a hablar de las manifestaciones clínicas, pero o sea, no hay forma de que yo les pueda explicar eso si no saben las funciones de T3 y T4. ¿Cuáles son las funciones de T3 y T4? Vendría a ser el metabolismo de proteínas, carbohidratos y lípidos. ¿Qué más? También aumentan la función cardíaca eh, y la respiratoria, creo. Sí, ¿qué más? Permite un buen funcionamiento del sistema nervioso, ¿cierto? ¿Qué más? También su desarrollo, Favorece su desarrollo, sí. ¿Qué más? tanto del sistema nervioso como el del esquelético. Ujú. Hay una regulación de la temperatura, ¿cierto? Tiene un rol en la regulación de la temperatura, ¿sí? Eso también es importante porque aparece en la clínica. No es porque pues, a mí se me ocurrió. No. Es porque de verdad es importante. Entonces, me dijeron todos, excelente. Entonces, una vez que ya tenemos bien estos conceptos, va a entrar muy fácil la clínica. ¿Por qué? Porque el hipertiroidismo es el exceso de hormonas T3 y T4, ¿no? Eso es lo que les he comentado. El exceso de hormonas tiroideas. Entonces, a estas funciones, multiplíquenlas por 3 o por 4. ¿Ya? Entonces, si se hacen esa idea, la clínica sale sola, ¿ya? De plano, em, un paciente con hipertiroidismo puede tener lo que son los globos oculares un poco salidos, que se le conoce como esoftalmos, ¿ya? Se le conoce esto que ven acá, eso es esoftalmos. También puede tener bocio, como menos en la parte de acá, que tiene como que algo abultado en la parte de adelante. Eso es el bocio, que es el incremento del tamaño de la glándula tiroides como tal. Mm, y bueno, una vez que
que han visto esto, vamos a pasar a esta imagen, ¿ya? Como hay un exceso de T3 y T4, va a haber una intolerancia al calor porque esta persona es como que va a estar caliente ya, ¿ya? Porque hay una mala, un mal control de la temperatura, ¿ya? Por eso en muchos de los casos vas a tener intolerancia al calor, vas a tener taquicardia o arritmias supraventriculares porque vas a incrementar lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? Porque hay un exceso de T3 y T4 y habíamos dicho que estos controlan, eh, em, en- tienen un rol en la frecuencia cardíaca. Entonces, si hay en exceso, voy a tener taquicardia, ¿cierto? Puede ir acompañada de bocio, sobre todo si es enfermedad de Graves. Esoftalmos, que es lo que les he comentado, piel caliente y húmeda. ¿Por qué? Esta va a ser la razón por la cual el paciente va a ser intolerante al, al calor, ¿no? Porque ya de por sí este hombre iba a estar caliente, piel caliente y húmeda, va a cursar con diarrea, ¿qué más? ¿Qué más? Osteoporosis, pérdida de peso. Eso también es importante. Como hay un incremento del metabolismo, ya sea de lípidos, proteínas y carbohidratos, el paciente, pucha, es como un metabolismo acelerado. Va a bajar rápido de peso, va a bajar de peso, ¿sí? ¿Qué más? Puedes tener temblor, ¿no? Puede tener temblor, ah, y ya. Entonces, creo que eso es lo más importante para que ustedes lo vayan relacionando con las hormonas, ¿no? Un exceso de hormonas T3 y T4 me traen esta clínica. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, eso es suficiente que sepan en relación a hipertiroidismo. Ahora, necesito que me mencionen la clínica, porque lo más importante de hipertiroidismo, muy aparte de definiciones, etiologías, o sea, lo más válido es la clínica. Clínico de hipertiroidismo. Vendría a ser el bocio, el exoftalmos, ¿no? La Sí, diarrea, pérdida de peso, la osteoporosis y que no regula su temperatura, ¿no? O que hay un aumento de la regulación, o sea que está más caliente. ya, suficiente. El hombre está caliente, por eso tiene intolerancia al calor, ¿no? Va a tener temblores. ¿Qué más? A una acotación. Como les había comentado, no, ustedes díganme mejor, ¿cuál es la principal causa de hipertiroidismo? Principal causa de hipertiroidismo. Enfermedad de Graves. Enfermedad de Graves, muy bien. ¿Qué quiero llegar con esto? La enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmunitaria. Nosotros fabricamos anticuerpos que se van a unir al receptor de TSH, ¿ok? Que está en la glándula tiroides. Entonces, como muy aparte de que estimula la producción de hormonas, ¿no? A través, creo que lo dibujo. Ya, acá tenemos lo siento, fue pésima dibujando. Ya, nuestra glándula tiroides. Esta es nuestra glándula tiroides. Ya, van a venir anticuerpos a estimular los receptores de TSH, ¿ya? Pero esos anticuerpos no solamente hacen que nosotros tenemos un exceso de hormonas, sino también, como hay un exceso constante de estimulación en la glándula tiroides, va a incrementar su volumen. Por eso la enfermedad de Graves se caracteriza por bocio, ¿ok? Eso quería comentarles también. Y sí estaba bien todo lo que me había dicho. Sí, la enfermedad de Graves se caracteriza sobre todo por tener esos oftalmos y el bocio. Estamos bien hasta ahí. ¿Qué otra clínica de hipertiroidismo se acuerdan? También podría ser lo de las taticardias y las arritmias supraventriculares. Claro, ¿por qué? Porque los T3 y los T4 controlan la frecuencia cardíaca. Si hay un exceso, más, ¿no? Taquicardia, arritmias supraventriculares. ¿Qué más?
También vendrían a ser los temblores en las manos. Temblores en las manos, ¿sí? ¿Cómo va a estar este paciente? ¿Gordito o flaquito? Va a estar flaco, delgado. Va a haber pérdida de peso, ¿cierto? Em, este paciente, por tener acelerado todo, también va a tener acelerado el tránsito intestinal. Entonces va a manifestarse con diarrea, ¿ya? Paciente que a veces no tiene la clínica tan característica del hipertiroidismo, pero te va a decir, tengo diarrea ya hace bastante tiempo. Y si le sacas más cositas, le haces el examen físico, vas a encontrarle más cosas. Entonces, acuérdense de la diarrea, acuérdense de pérdida de peso, intolerancia al calor. Mm, ¿Qué más? Sí, me han dicho casi todo. Sí. Mm, sí, 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 sí. Ah, ya. Acá podemos darle un tipcito. Va a haber una hipertensión de tipo sistólica, ¿ya? Pero tiene mucho sentido, ¿no? Si hay más frecuencia cardíaca, incrementa lo que es el gasto cardíaco. Y este gasto cardíaco, recuerden que es por resistencia vascular periférica, ¿no? Y si se incrementa uno, incrementa la PA. ¿Mm? Ya, hasta ahí estamos bien. Para el diagnóstico, ¿qué es lo que le voy a pedir? Sencillo, le pido TSH y T4 por lo general. Si no tienen, T4 nomás. Si tienen, están en un hospital pudiente, le piden toda la batería de exámenes. Primer paso es que tú identifiques que tengas un hipertiroidismo y luego tienes que saber la causa. Si se dan cuenta, habían un montón de razones por las cuales un paciente tenía hipertiroidismo. Puede ser por un cáncer como tal, una tiroiditis, ¿no? Entonces es importante, o sea, si bien es cierto, la enfermedad de Graves es lo más frecuente, hay que descartar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, de plano, podemos ponerlo por pasos, ¿no? Primer paso es que yo pida mi TSH y mi T4 libre, ¿ya? Y si es que puedo, pido anticuerpos para TSH y anticuerpos TPO, ¿ya? Los TPO. Entonces ya con esto, si sale, por ejemplo, que mi T4 está incrementado, pero mi TSH está disminuida, es un hipertiroidismo, ¿cierto? Y si por ahí me salen positivos los anticuerpos, yo estoy segura que es una enfermedad autoinmunitaria. Entonces eso es Graves. Si en todo caso me sale negativo, pero yo ya confirmé el hipertiroidismo, tengo que hacerle más pruebas, ¿ya? Tengo que hacerle una ecografía para ver cómo está esa glándula, si está incrementada de tamaño, si por ahí hay algún nódulo o algo en particular. Tengo que hacerle, puedo hacerle también una gamografía, que es para ver si hay una hiperfunción de algún nódulo o alguna área de esa glándula tiroides, ¿no? Y va acompañado de otros exámenes, ¿no? Para saber cómo va a nivel global, ¿no? La urea, la creatinina, perfil lipídico, perfil hepático, etcétera. Entonces, como les decía, el primer paso es solicitar TSH y T4 libre, ¿sí? Entonces, una vez que se confirma que la TSH está disminuida, pero tengo alto el T4 y el T3, tengo que ampliar mi diagnóstico, o sea, tengo que saber la causa. Siempre busquen la causa. O sea, ya es hipotiroidismo, pero tienen que saber por qué, cuál de todas las causas de hipotiroidismo es. Y lo mismo pasa acá. Ya tienes tu hipertiroidismo confirmado. No, entonces necesito saber por qué. ¿Es por un nódulo? ¿Es por Graves? ¿O es por un hipertiroidismo central? ¿No? Porque habíamos dicho que tenemos primario, ¿no? En la misma, o periférico, en la misma glándula, y central. O es por un adenoma tóxico. Entonces, por eso le pido lo que es la gamografía, ¿ya? Puedo pedir gamografía y ecografía también, pero la gamografía es como un examen funcional. Me va a ver si por ahí está funcionando de más un nódulo o una parte de la tiroides. Entonces, si hay una hipercaptación global, es decir, todo se tiñe de la tiroides, puede ser por Graves Basedow, pero yo lo voy a corroborar con los anticuerpos que voy a solicitar, ¿ya? Ah, y ya. Creo que para mí
que ustedes se acuerden que tengan que pedir TSH y T4 libre es suficiente para que ustedes puedan diagnosticar hipertiroidismo como tal. Ya si quieren saber la causa, eh, hay más exámenes, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿sí? Vamos a pasar a hablar del hipotiroidismo. Entonces, el hipotiroidismo básicamente es cuando hay una disminución de las hormonas tiroideas, ¿no? Si hiper era incremento de las hormonas tiroideas y pues todo lo contrario, ¿ya? Em, ¿Qué es lo que yo voy a encontrar a nivel de laboratorio? Que creo que por ahí puede haber un poco de confusión. Un hipotiroidismo se caracteriza por tener una disminución de las T4 y T3, que es lo que les he comentado, ¿no? Una caída de las hormonas tiroideas. ¿Y cómo va a estar la TSH? ¿Cómo creen que debería estar la TSH? ¿Incrementado o disminuido? Está aumentado. Está aumentado, muy bien. ¿Pero por qué va a estar aumentado? ¿Qué pasa? Que básicamente es como, las señales va a ser como un feedback, ¿ya? De tipo negativo. Cuando hay ausencia de T4 y T3, y estas señales le llegan a la TSH, lo que va a decir, oh Dios mío, hay poca T4 y T3. Entonces tengo que incrementar la producción, ¿no? El problema puede ser en la glándula tiroides, pero él piensa de que él está produciendo muy poquito, entonces va a producir más y más TSH. Pero el problema está acá en la glándula, ¿no? Puede haber un problema eh, por X razón, ¿no? Que después vamos a ver, que no le llegan las señales. Entonces, por eso va a tener TSH incrementado, ¿sí? Entonces, la misma lógica que hubo acá, hay en la parte de acá, para que no se lo aprendan de memoria, ¿sí? Si hay un exceso de hormonas tiroideas, lo que dice acá en el hipertiroidismo es, uy, hay mucho, tengo que bajarle la producción de TSH. Por eso la TSH está disminuida en el hipertiroidismo, ¿ya? Recuerden que todo esto se regula, ¿sí? Entonces, si hay un exceso de acá, la TSH para la mano, al igual que la TRH, pero si hay una disminución, comienzan a incrementar, ¿no? Ya, hasta ahí estamos bien. Que me hayan captado muy bien ese mensaje, me quedo feliz. En relación a la epidemiología, como les había comentado, tanto hiper como hipotiroidismo es frecuente en mujeres. O sea, buscan en mujeres, ¿ya? Va a haber un incremento de la frecuencia en relación, conforme va incrementando la edad. Es más frecuente en mujeres ancianas. Am, ¿Qué más? ¿Qué más? También podemos tener lo que es un hipotiroidismo congénito. O sea, el bebito nace así porque la madre puede ser hipotiroidea, porque por X razones, ¿no? Por eso hay tamizajes que se le hacen a los bebitos para saber si es hipotiroideo, ¿no? Y también, por ejemplo, si ustedes ya saben la función de las hormonas tiroideas, les va a ser un poco más sencillo detectar también, inclusive en bebitos, ¿ya? Acá están la función de las hormonas tiroideas como tal. Ya hemos dicho que incrementa la frecuencia cardíaca, te regula la temperatura, tiene un papel en el metabolismo de los lípidos, de los carbohidratos y de los lípidos y carbohidratos. ¿Y qué otro rol también tiene? En el sistema nervioso, ¿cierto? Acá, a diferencia del hipertiroidismo, vamos a tener otro tipo de causa también autoinmunitaria, lo que es la tiroiditis de Hashimoto. Es la principal causa de hipotiroidismo por lo general. Tienes la otra causa que es iatrogénico por un tratamiento con hipertiroidismo, por un déficit de yodo que más que nada podría ocurrir en un hipotiroidismo congénito, por fármacos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Y bueno, en relación a la tiroiditis de Hashimoto es lo más frecuente, como les había comentado, es un proceso autoinmunitario en el cual va a incrementar la frecuencia con la edad
vamos a tener anticuerpos anti-TPO, que estos son los que se tienen que acordar porque esos son los que tú solicitas. Em, y básicamente sería eso. Ya, eso es lo más importante de ese cuadro. Ya, ¿qué pasa en la tiroiditis de Hashimoto? Vamos a tener nuestra glándula tiroides y como es una enfermedad autoinmunitaria también vamos a crear anticuerpos, pero estos anticuerpos en vez de estimular la secreción de hormonas tiroideas, inhiben la secreción de hormonas tiroideas. Entonces es como si esa glándula tiroides la bloquearas y no le va a llegar ninguna señal de la TSH. Entonces no te produce hormonas tiroideas, de plano, ¿ya? Como les había comentado, vamos a tener un hipotiroidismo primario, ¿qué significa primario? ¿Qué significa un hipotiroidismo primario y qué significa un hipotiroidismo secundario? ¿Por qué tienen esos nombres y a qué hacen referencia? O sea, ¿qué está comprometido en un hipotiroidismo primario? A eso quiero llegar, o eso quiero que me digan. Vendría a estar comprometido propiamente la tiroides. Ya, sí, Y y en un secundario, ay, sí, no me acuerdo. ¿qué es la La hipófisis? El problema es hipófisis. la hipófisis. Ujú, exacto. Chicos, no tengo ningún problema con que se equivoquen acá. Mientras no hacer el examen o en la vida ya, eh, cuando hagas internado, o sea, genial que se equivoquen acá, yo los puedo corregir, o sea, estamos en confianza. No soy la maestra, yo también estoy en pleno proceso de aprendizaje. Ya, muy bien. Primario, que el problema está netamente en la glándula tiroides, ¿cierto? Ahí estamos todos en la misma página. Ya. ¿Por qué puede ser? Como les había comentado, una tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Proceso autoinmunitario. Por algo iatrogénico también podemos tenerlo, porque, pucha, se le pasó la mano en dándole medicamentos para el hipertiroidismo, por ejemplo. O sea, lo llevaste al otro extremo, al hipo. Por drogas como la miodorana por enfermedades infiltrativas, como sarcoidosis, amiloidosis, el hipotiroidismo congénito, como les había comentado, que también hay, también existe, y puede ser por muchas razones, porque el niño nació con una glándula tiroides chiquita, porque no nació con glándula tiroides, o porque hay ectopia. A veces la glándula tiroides no desciende. Recuerden que en embriología estaba cerca de la parte de la lengua, ¿cierto? Y la glándula tiroides tiene que descender. Si no desciende, se puede quedar acá nomás en la lengua y no va a tener su misma función, porque el espacio es más chiquito, nació más chiquita, entonces te produce pocas hormonas tiroideas. Entonces, si te produce pocas hormonas tiroideas, a pesar de que sea funcional y todo lo que tú quieras, te va a llevar a un hipotiroidismo, ¿ya? Entonces, esas son las razones por las cuales yo tengo un hipotiroidismo congénito, ¿ya? Pero ahí nada más lo voy a dejar, pues ya eso es pediatría, lo van a ver más adelante. Ya. Luego tenemos lo que es hipotiroidismo secundario central, ¿cierto? Como les comentaba, esto es a nivel de arriba, ¿no? En hipófisis. Entonces, ¿qué puedo tener que pueda comprometer el correcto funcionamiento de la hipófisis? Un tumor. Un tumor. Puede ser un adenoma hipoficiario, por una cirugía o radioterapia, uy, se le fuera en la mano, cortaron la hipófisis, por una necrosis isquémica de la hipófisis, como les había comentado, una enfermedad infiltrativa, ¿no? O por congénito, o de forma congénita, ¿no? Ya, entonces vamos a hacerle preguntas acá. Em, ¿Cuál? Ya, preguntas de todo ya, para pasar a la clínica. ¿En qué sexo es más frecuente el hiper y el hipotiroidismo? Mujeres. En mujeres. ¿Incrementa con la edad, verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Principal causa de hipertiroidismo. La enfermedad de Hiper. Graves.
Principal causa de hipotiroidismo. De Hipo, Hashimoto. tiroides de Hashimoto. Am, mencióneme causas de hipotiroidismo primario. Aparte Podría del de Hashimoto. O sea, ¿qué otras causas? Ya, sabemos que la principal es Hashimoto, pero imaginemos, le llega un paciente y no es Hashimoto. ¿Qué sucede? La disminución del yodo también. Claro, es Ya una sé. persona que no consume sal por nada del mundo. Pero es bien raro porque todas nuestras comidas tienen un poco de sal, todas, el arroz. Y es lo que más comemos. Pero sí, un déficit de yodo. Ya. También la hienotrópica. Ya, porque alguien que le estaba tratando al paciente hipertiroideo se le fue la mano. Sí, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Los escucho, muchachos? también podría ser por una causa congénita. Mm, sí, también tenemos el hipotiroidismo congénito. Sí, pero eso lo sospecha de niños, ¿no? Eso es miren, lo que pasa es que con niñitos, el diagnóstico no se te va a ir. ¿Por qué? Porque al final, si no lo diagnosticas apenas nace, el paciente te va a terminar va a terminar con retraso. Y entonces podríamos dejarlo, ¿cómo decirlo? Mm, o sea, no se te va a ir el diagnóstico, por lo general. Entonces, o sea, apenas, o sea, lo vas a detectar sí o sí en niñitos, un hipotiroidismo congénito. Pero sí, también es una causa, sí. Ah, no, ahí está. Ahí justo casi pongo cerrarla en la reunión. Ya. Entonces, ya bueno, sí, me han dicho casi todas por drogas, iatrogénico, el congénito, sí, ya, genial. Y ya sabemos que la secundaria es por tumores, vascular, enfermedades infectativas, ya, hasta ahí estamos bien. Ahora, necesito que me comente cuáles son las funciones de las hormonas tiroideas. Si no, no les voy a explicar las clínicas. ¿Cuáles son las funciones de las hormonas tiroideas? Eran las mismas que ya mencionamos al principio, la regulación de las proteínas, el mantenimiento de la temperatura, aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, funciones del sistema nervioso y también el desarrollo del sistema nervioso también y el del esquelético. Ya, ahora sí les explico la clínica. Gracias al compañero Leonardo. Entonces, en el hipertiroidismo tenemos un incremento de la T3 y T4. Ya, hasta ahí estamos bien. Entonces, a estas, ay, no, sorry, es hipo. Hay una disminución de la T3 y T4. Entonces, a estas funciones que ya tenemos, disminuyen, sí, disminuyen, en su caso disminuyen. Entonces, si mis hormonas tiroideas me controlaban la temperatura, y por lo general me llevaron a un estado en el cual habría calor. Si caen, puede tener una tendencia al frío. Entonces, acá es donde el paciente te comenta que tiene intolerancia al frío. El paciente, por tener un, un metabolismo más lento, va a tender a engordar, es decir, va a tender a incrementar de peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el metabolismo de tanto las proteínas, los lípidos, todo es más lento. Entonces, se ensancha, ¿ya?
No porque quiera, porque de por sí tiene el hipotiroidismo, ¿no? De fondo. Va a tener estreñimiento, por eso era otra cosa importante que se acordaran que Liper tenía diarrea, porque este paciente va a cursar con estreñimiento por lo general, va a tener trastornos menstruales, va a tener una frecuencia cardíaca más lentita, ¿no? Va a tener macroglosia. Mm, ¿Qué más? Por lo general, así vamos a ver un hipertiroideo con sus ojos un poco salidos y un hipotiroideo va a tener su carita más rellenita, con madrosis. A veces la cejita se le va a borrar, va a tener una lengua grande. Es una carita como un poco más abombada, ¿ya? Acá tenemos otro en el cual vamos a tener labios gruesos, macroglosia. Acá está lo de la madrosis que le decía que va a tener pérdida de cejita en la parte de acá, en la colita, edema palpebral. El paciente eh, va a estar cansado, ¿ya? Va a tener intolerancia al frío, como les había comentado, hipermenorrea, polimenorrea, va a tender al estreñimiento o la constipación, ah, va a tener bradicardia, ¿no? Como les había comentado. ¿Qué más? Mm, Eso es lo más importante, ¿ya? Sí, eso sería lo más importante. Hay algunas cosas que sí lo pueden sacar por la función de T3 y T4 y cositas netamente de memoria, ¿no? O si, por ejemplo, se acordaban algo de hipertiroidismo, en el hipo es todo lo contrario, ¿sí? Sí, eso sería todo. Para el diagnóstico, tanto hiper como hipotiroidismo, es importante pedir TSH y T4 libre. Con eso ustedes hacen un diagnóstico. Con eso ustedes diagnostican. Y si es hiper o es hipotiroidismo, ya, la causa se puede derivar a un endocrinólogo. Pero ustedes están en todas las competencias de diagnosticar un hiper o un hipotiroidismo. Entonces, para mi diagnóstico voy a necesitar clínica, laboratorio y a veces imágenes para saber la causa, ¿no? Para saber la causa. Entonces, si mi T4 está disminuida, mi TSH debe estar incrementada, ¿no? Ese es un hipotiroidismo, o sea, como tal, ¿no? Un hipotiroidismo. Entonces, vamos a guiarnos de este flujograma. De acá les dejo los valores y todo para que lo chequeen. Pero acá voy a guiarme del flujograma. Si mi TSH puede tener dos caminos, que esté incrementada o que esté disminuida, ¿cierto? Si mi TSH está incrementada, ¿ya? Y luego le tengo que pedir la T4, ¿no? Entonces tengo que ver si está disminuida mi T4, es un hipotiroidismo primario. ¿Qué quiere decir? El problema está a nivel de la glándula tiroides, ¿sí? Si mi TSH está incrementada, pero mi T4 está normal, significa que tengo un hipotiroidismo subclínico, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que probablemente este paciente no tenga la clínica florida de un hipotiroidismo, pero tiene un hipotiroidismo y en determinadas circunstancias se le va a tener que dar levotiroxina, que es el tratamiento para el hipotiroidismo, ¿ya? Y es importante también esto de acá. Si mi T4 está completamente disminuida, pero mi TSH no está incrementada, es decir, no reacciona a mi TSH, ¿qué me hace pensar de que probablemente es un hipotiroidismo central, ¿sí? Recuerden, o sea, ya que que tu T4 esté disminuida, significa hipotiroidismo. Ya eso es, o sea, de plano, como les había comentado, la definición de hipotiroidismo es que tus hormonas tiroideas estén disminuidas. Entonces ya, si te dicen en un examen que las T4 están disminuidas, ya, genial. Ahora tienes que irte al TSH, ¿cómo está? ¿Sí? Entonces, si TSH reacciona, ¿no? Reacciona es porque tienes un hipotiroidismo primario, ¿cierto? Si no reacciona, es un hipotiroidismo central. Ya. Luego, aparte de TSH, T4 y T3,
le puedes pedir anticuerpos antiperoxidasa, antitiroglobulina, TRH, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy sospechando de una tiroiditis de Carvalho. ¿De qué estoy hablando? De Hashimoto. Una tiroiditis de Hashimoto. Entonces, em, necesitas detectarlo como tal, ¿no? Si no, tienes que irte a estudio de imágenes para ver qué otra causa es, ¿ya? Y por ejemplo, si al final es un hipotiroidismo central, necesito obviamente pedir una tomografía o una resonancia magnética para ver lo que es la adenohipófisis, ¿no? Y el hipotálamo. Ya, hasta ahí estamos bien. Antes de pasar a hablar de la diabetes, necesito que me comenten la clínica del hipertiroidismo. Va a haber una disminución de la T4 y de la T3. Hay una intolerancia al frío. Generalmente estos pacientes se van a encontrar con un incremento de peso. Si es en el caso de pacientes mujeres, van a haber trastornos menstruales. Las fascias van a ser abombadas y los labios van a ser gruesos. Dermatosis, am, va a haber incremento de peso, va a haber radicardia también, va a haber alopecia, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, eso sería lo más importante. Ah, va a tener este paciente estreñimiento. Si hipertiroidismo te lleva a la diarrea, pues el paciente va a sufrir, porque va a estar constipado, ¿ya? Entonces, em, ¿qué piden para diagnosticar un hipo o un hipertiroidismo? ¿Qué solicitan? A nivel de laboratorio. La clínica te puede ayudar, pero tienes que confirmar con el laboratorio. La TSH y la T4. Ya, muy bien. Exámenes de anticuerpos también. Eh, claro, puedes solicitar anticuerpos, pero por ejemplo, les sospechas de que tiene hipotiroidismo. Bueno, sí, sí le puedes pedir de una. Le pides su anti-TPO. Si es hipotiroidismo, le pides anti-TPO. Antitiroglobulina también. Ya. Entonces, ¿cómo sería un hipotiroidismo de tipo primario? Sería que el TH está aumentado y también el T4 está libre, o sea, está disminuido. Ya, sí, ese es un hipotiroidismo primario. ¿Cómo sería un hipotiroidismo subclínico? Donde el T4 no está ni disminuido ni aumentado, está normal. Ya, y la LSH. Ah, cuando el TSH también está Ujú. aumentado. Creo que en el central es cuando está disminuido el TSH y también el T4. Más o El, menos. el TSH A está ver, aumentado y el T4 es libre, o sea, normal. ya, ese es en el subclínico. Ya. Y si hablamos de un hipotiroidismo central, El TSH está disminuido y el T4 igual, disminuido. a ver, vamos a ver con los de acá. Sí, en plano sí. A ver cómo lo hago más sencillo. Mm, pero sí, en su mayoría me lo han dicho de manera correcta. El tema es que TSH no reacciona. Cuando es hipotiroidismo central, vas a tener tus hormonas bajas, pero el TSH no reacciona. O sea, debería estar incrementado, pero como está fallando, está disminuido. ¿Ya?
Un hipotiroidismo subclínico es aquel que tiene tus T4 normales, pero raro, ¿no? Pero tiene tu TSH incrementada, ¿sí? Y el hipotiroidismo primario es que ese se cuadra correctamente, está disminuido T4, pero está incrementado lo que es la TSH, ¿sí? Ya. Ya. Mm, ya, vamos a ver lo que es diabetes mellitus, ¿sí? Ya, vamos a ver lo que es diabetes mellitus. No, este es un tema bien largo. Pi, pi, pi. Pero es bonito. Diabetes es un tema bonito. Ya. Como tal, diabetes mellitus eh, va a ser una enfermedad crónica, ¿no? En la cual vamos a tener hiperglicemia, ¿sí? Es una enfermedad crónica en la cual consiste en que el cuerpo va a tener hiperglicemia. Ahora, por dos razones yo puedo tener hiperglicemia. Uno, porque ya no produzco insulina. Y otro es porque mi cuerpo se ha hecho resistente a la insulina que yo produzco, ¿sí? A la larga, la diabetes mellitus no solamente, pucha, ya tiene hiperglicemia, ya, chévere, no va a tener muchos efectos, ya que el exceso de glucosa a nivel sanguíneo va a tener, o sea, va a generar esclerosis en los vasos, va a deformarlos o va a disminuir la luz de estos vasos como tal, ¿ok? Entonces, em, esto va a dañar al riñón, a la retina, va a generar neuropatía, va a tener un montón de compromisos. Por eso decimos que la diabetes mellitus es una enfermedad multisistémica, ¿sí? No solamente hay el pie diabético o hay esto, no. Afecta múltiples sistemas, a gastro, a uro, al sistema nervioso, a sistema nervioso, ¿qué más? Al sistema vascular, ¿no? Entonces, la definición con la que se van a quedar es que es un síndrome en el cual va a haber hiperglicemia en nuestro cuerpo, ¿sí? Epidemiología es más frecuente en pacientes, bueno, es un esto de Estados Unidos, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, vean que los hispanos también tienen bastante prevalencia de diabetes mellitus. A mayor edad, mayor probabilidad de tener diabetes, o sea, más de 60 años, un gran porcentaje lo tiene. ¿Por qué es importante la diabetes mellitus? Porque es la principal causa de enfermedad renal crónica, que eso en su momento lo mencioné, es la principal causa de amputaciones de tipo no traumáticas, ¿ya? O sea, las amputaciones pueden ser por trauma o sin trauma. Y, la diabetes mellitus es la principal, o sea, obviamente que nada relacionado por traumas, ¿no? ¿Qué más? Es también la primera causa de ceguera. Entonces, es una enfermedad que se tiene que controlar, ¿no? Y pues muchos fallan en eso, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Otro dato adicional, ya. ¿Cómo lo vamos a clasificar la diabetes? Vamos a tener diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, la de MOTS y la diabetes gestacional. O sea, no, nunca digan que hay uno y dos, hay varios, ¿sí? Esos son cuatro que debemos de tomarlo en cuenta. La de tipo 1, acuérdense de que es autoinmunitaria. Ya vamos a hacer una pequeña revisión después, pero ¿qué pasa acá? También uno va a formar anticuerpos y va a destruir los islotes de beta de páncreas, ¿ya? ¿Ok? Entonces no voy a producir lo que es insulina. Y eso es básicamente lo que pasa en la diabetes tipo 1. Por estos anticuerpos destruyen esos islotes y pues no se produce insulina. Por eso se va a ver en edades más precoces, en pacientes adolescentes, más que nada. Otra cosa que quiero que se acuerden, que la diabetes mellitus tipo 1 es un 5 a 10%, o sea, es muy raro. Lo que más abunda son pacientes diabéticos de tipo 2, que es el 90% de los casos, ¿ya? Quiero que se acuerden eso. Luego tienes
los otros tipos de diabetes, que es por deficiencias, ¿no? Defectos genéticos, más que nada. Y ahí tenemos los Moody, em, o sea, las otras cosas por las cuales tendría diabetes, ¿no? Acuérdense que el otro porcentaje son por defectos genéticos, por enfermedades del páncreas como tal, ¿no? Etcétera. Y luego tienes la diabetes gestacional, ¿sí? Entonces lo dejo de todas maneras la tablita para que lo revisen. En relación a la fisiopatología, que también quería tocarlo, porque me parece que con esto se entiende mucho lo de las complicaciones y pues creo que es importante cuando lo revisamos así. Quiero que sepan que el páncreas tiene células alfa y células beta, ¿ya? O sea, vamos a tener islotes de páncreas. De estos islotes va a haber unas que alfa y otras beta. Las alfa están destinadas para producir glucagón, las betas están destinadas para producir insulina, ¿ya? Estos son polipéptidos, de plano. ¿Cuál es la función del glucagón? Incrementar la glucosa en sangre, ¿ya? Yo me acuerdo por esto de acá, realmente, porque básicamente hace todo lo contrario o que debería, o sea, todo lo opuesto a lo que debería pasar, ¿no? Incrementa la glucosa de sangre y esto es malo. Entonces, por eso es glucagón, ¿ya? Y la insulina hace lo opuesto del glucagón, o sea, disminuye la glucosa en sangre, ¿sí? Y almacena la energía como glucógeno o como grasa. O sea, la insulina tiene doble rol. Uno que llevarte o hacer que la glucosa pase, o sea, disminuir la glucosa en sangre y que esta glucosa se deposite en el hígado, ¿ya? Y sea como glucógeno como grasa, pero que se deposite por algún lado, ¿ya? Entonces, si me entendieron eso, vamos a pasar a la parte de acá, que la glucosa es lo que va a estimular a la insulina como tal, ¿ya? Em, como les había comentado, ingresa, no sé, me como un Kentucky, entonces ya tengo bastante glucosa en mi sangre, encima me tomo mis dos Coca-Colas, entonces esto va a hacer que se produzca mayor cantidad de insulina, ya, entonces la insulina es como la llave para que la glucosa entre a diferentes sitios, sobre todo al tejido adiposo, al hígado y al músculo, ¿sí? Entonces hasta ahí me están entendiendo ese concepto, entonces la insulina es la llave para que la glucosa pase, ¿sí? Entonces, ¿por qué va a estos tres sitios en particular? Porque tienen distintas funciones en estos sitios, ¿no? Recuerden que va al hígado, al tejido adiposo y al músculo. ¿Por qué va al hígado? Porque la glucosa lo tienes que almacenar. Entonces, lo almacenas como glucógeno y inhibe la formación de gluconeogénesis y cetogénesis, porque obviamente, o sea, no hay necesidad si hay exceso de glucosa. Incrementa la síntesis de triglicéridos y ácidos grasos, lo cual especificaría, o sea, nos daría a entender de por qué cuando comemos grasas o cuando comemos, por ejemplo, cosas dulces como tal, no solamente es que, estoy depositando la glucosa en el hígado como glucógeno, sino también incrementa los triglicéridos y los ácidos grasos. Entonces, todo va de la mano, no solamente incrementa la glucosa, sino también lo otro. En relación al tejido adiposo, Eh, bueno, acá es casi lo mismo, ¿no? De que promueve el almacenamiento de los triglicéridos, inhibe la lipólisis intracelular de los triglicéridos, lo cual tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué vas a generar la lipólisis, ¿no? Si no estás quemando grasas ni nada. Entonces, todo lo vamos a almacenar, todo lo vamos a almacenar, ¿sí? Y en el músculo, pues, el músculo sí requiere lo que es la glucosa. Entonces, apenas ingresa, ¿no? La glucosa al músculo, pues lo va a utilizar, ¿ya? Ya, eso es importante. Entonces, ya tienes más o menos cómo funciona de manera normal todo, ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más? Acá, ya. Eso es lo normal, ¿ya? Em, mm, ya. Los islotes de páncreas me van a producir no solamente insulina y glucagón, o sea, también tienen que saber que me produce la somatostatina, por si acaso, no solamente es insulina y glucagón, sino también la somatostatina.
Para hacer como una especie de review del glucagón, este se incrementa la producción no incrementa, o sea, aumenta que haya más glucosa en sangre, ¿sí? O estimula la liberación o la producción de glucosa, ¿ya? Son producidas por las células alfa, que es algo que ya les he comentado. Tiene efecto inverso de la insulina, que también lo sabemos. Ah, ya, eso sería en relación al glucagón. La somatostatina es producida por las células delta, modula la absorción intestinal de sustrato, bla, 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 bla. Ya. Otra cosa importante es que la somatostatina va a tener efecto inhibidor de la insulina y del glucagón como tal, ¿ya? Y quería tocar acá el tema de las incretinas porque hay fármacos que van en relación a las incretinas, o sea, no se los pone por las puras, ¿sí? Las incretinas van a ser como unas sustancias o, ¿cómo decirlo? Unas sustancias que van a ser producidas por el intestino, ¿ya? Y estos son estimuladores de la insulina, ¿ya? O sea, apenas llegan la comida al intestino, como que las incretinas se activan y le avisan a la insulina para que se produzca, ¿no? Y va a disminuir la producción de glucagón. Entonces, hay fármacos que incrementan la función de las incretinas. Entonces, se produce más insulina y así, de alguna manera, combates la diabetes, ¿ya? Entonces, acá, para que lo conozcan, ¿no? De que el efecto de las incretinas es un 50, o sea, está encargada en un 50, un 70% de la producción de insulina, ¿ya? Entonces, eso es importante y acá está un gráfico que lo voy a dejar ahí para que lo revisen. Ah, entonces, para que uno tenga hiperglucemia tiene que pasar bastantes cosas, ¿no? Uno, de que haya resistencia a la insulina, o sea, apoyando en el caso de tu propia insulina, que haya falla en los islotes beta del páncreas, o sea, que ya no te produzcan la insulina como tal, o que haya un incremento de la producción hepática de glucosa, ¿no? Y eso me va a llevar a la hiperglicemia. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Entonces, cuando pasa esto, cuando hay resistencia de nuestro cuerpo a la insulina o, por ejemplo, no producimos insulina como tal, va a caer la utilización. ¿Por qué? Porque la insulina es la llave, como les había comentado. Y puede haber toda la glucosa en sangre que ustedes quieran, pero no va a pasar. No va a pasar si, si hay resistencia, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Hiperglucemia, o sea, un incremento de glucosa en sangre, una diuresis osmótica, porque tenemos mucho soluto, entonces tenemos que eliminarlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo lo eliminamos? Mediante la orina, ¿cierto? Entonces, eliminar también constantemente, o sea, ir al baño constantemente, obviamente a la larga te trae deshidratación, ¿no? Entonces, estos efectos explicarían los síntomas. ¿Recuerdan las 4 Ps de diabetes? Polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. Ya, va de la mano, ¿sí? Si caen los nutrientes, obviamente caen las calorías disponibles y voy a tener polifagia, ¿no? Si incrementa la utilización de las pocas proteínas que tenemos, va a favorecer el catabolismo y voy a tener pérdida de peso, ¿cierto? Mm, Ya, eso va en relación a las complicaciones. Ya. Entonces, creo que se me entiende un poquito el tema de la fisiopatología rapacia, ¿no? Es una manera demasiado resumida, pero tiene creo lo importante. Entonces, acá hay otros conceptos que voy a tocar. Entonces, ¿qué pasa en un paciente obeso? Por lo general, pacientes con obesidad que tienen diabetes 2 tienen resistencia a la insulina, ¿ya? Un signo de resistencia a la insulina es la cantosis nigricans, ¿ya? La cantosis nigricans no es un sinónimo de diabetes, es un sinónimo de resistencia a la insulina, por si acaso, ¿ya?
Entonces ya tenemos una persona obesa que tiene resistencia a la insulina. En un inicio, el páncreas lo que va a hacer es producir más insulina, ¿ya? En un inicio, en un paciente obeso y todo lo demás. O sea, instintivamente el páncreas va a empezar a producir más insulina. Pero el tema es que al producir más insulina, él se tiene que va a tener hiperplasia. O sea, van a haber más células beta del páncreas, ¿ya? Para producir más insulina. Y en un inicio lo va a compensar. Pero el tema es que todo mecanismo de compensación al final falla. O sea, me sirve a corto plazo, pero no a largo plazo. Entonces, a pesar de que haya hiperplasia de estas células beta, al final va a fallar el proceso de compensación. Entonces, o bien deja de producir, o bien el cuerpo se hace resistente a la insulina. Y por más que haya, no lo va a hacer, no lo va a aceptar como llave, entonces no va a pasar la, la insulina al hígado, al tejido graso, al músculo esquelético, entonces se queda en sangre. Y eso me lleva a la hiperglicemia, ¿ya? Datitos que quería comentarles. Como les había comentado, la diabetes es una enfermedad multisistémica. Va a afectar lo que es retina, va a producir neuropatías, va a afectarte a nivel vascular, ¿no? Em, Va a afectarte a nivel urogenital, a nivel gastrointestinal, afecta en todos sitios. Por eso, o sea, hace honor a su nombre que es multisistémico, ¿sí? Otra cosa que quería comentarles, o sea, si bien es cierto, hay predisposición genética para desarrollar lo que es la diabetes, también influye mucho los factores que nosotros tenemos, o sea, el sedentarismo, el hecho de una nutrición inadecuada, el mismo envejecimiento, porque eso hace de que tus células ya no funcionen de manera correcta, ¿no? Am, ¿Qué más? Mm, y bueno, ¿no? O sea, en un inicio el paciente puede ser obeso, va a tener dislipidemia, hipertensión, y esto a la larga, o sea, como van viendo en la imagen de acá, primero tienen normoglucemia y de ahí, o sea, conforme va pasando el tiempo, termina o sea, agotándose los mecanismos de compensación y a la larga tiene su hiperglicemia, ¿ya? Y acá es cuando va a generar daño a los diferentes órganos que les había comentado, ¿no? Por ejemplo, retinopatía, nefropatía, neuropatía, a la larga se convierten en ceguera, insuficiencia renal crónica y en una amputación, ¿ya? ¿Por qué lo amputan a los pacientes? Lo que pasa es que eh, la neuropatía va a ser básicamente que pierda la sensibilidad en los miembros inferiores. Entonces, si pierdes la sensibilidad a algo, si te cortas o algo, no lo sientes. Y eso es lo que pasa con el paciente. Se hace una herida, no lo siente, no lo trata y eso avanza. Entonces termina al final en amputación, ¿ya? Entonces eso es lo que pasa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me olvido? ¿Qué más me olvido? ¿Qué más me olvido? Ya eso después lo comento. Ya. En relación a las manifestaciones clínicas, o sea, la verdad es que el cuadro clínico no va a ser muy florido como tal. No va a ser una clínica de lipo, como una clínica de hipotiroidismo o hipertiroidismo, en que pucha tienes bastantes, no. Por lo general que vamos a tener las 4 Ps que les había comentado: polinesia, poliuria, polifagia y pérdida de peso, ¿sí? Eh, el resto de complicaciones o el resto de síntomas que diga, lo voy a ver cuando ya hay complicaciones. Entonces, como les había comentado, no tienen una clínica florida como tal, pero sí tenemos que ver en qué pacientes probablemente puedan tener, ¿no? Un paciente obeso hay alta probabilidad de que tenga diabetes, sobre todo si tiene obesidad central, ¿ya? Paciente hipertenso, generalmente estas dos enfermedades van juntas, ¿ya? Siempre el paciente que es hipertenso deja de darle diabetes y viceversa. Em, lo que les había comentado de la canosis nigricans. Esto es un signo. No sé si han visto en los buses. Yo en varias ocasiones en Metropolitano veía gente con su cuello más oscuro, ¿no? Yo siempre pensé, en mi inocencia, cuando lo veía más joven, que era una persona que no se aseaba de manera correcta, pero no, es un signo de, de resistencia a la insulina, ¿ya? ¿Qué más? Mm,
acá lo más importante es que se acuerden lo que es la polidipsia, polifagia y poliuria, ¿ya? Porque como les había comentado, no tiene una clínica florida. También tienen que saber a quiénes le hacen cribados, ¿sí? Le van a hacer cribados a, por ejemplo, a todo paciente que tenga más de 45 años, ¿ya? Todo paciente que tenga una falta de actividad física, que tenga el IMC por más de 25, un paciente con hipertensión arterial, un paciente que tiene incremento de triglicéridos, una mujer que tiene SOP, síndrome de ovario poliquístico, una de las complicaciones o efectos es que al final tenga resistencia a la insulina, ¿ya? Acuérdense de eso, a la insulina. Antecedentes de enfermedad vascular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y acá sí quiero, esto lo necesitan saber. Eso es algo demasiado importante. Los criterios diagnósticos de diabetes, ¿ya? Eso lo tienen que saber ya desde ahorita, ¿ya? Como yo diagnostico la diabetes, pues le hago 2 controles y estos 2 controles me salen positivos. Es diabetes, ¿ya? Ahora, ¿qué controles le hago? ¿Cómo lo pido? Ya. Entonces, si la glucosa en ayunas es más de 126 miligramos por decilitro, es diabetes, ¿ya? Si mi glucosa plasmática al azar, ¿ya? Es más de 200 miligramos por decilitros, es diabetes, ¿ya? Si tengo una hemoglobina glicosilada de más de 6,5%, es diabetes, ¿ya? Es diabetes. Generalmente lo utilizo más para control, ¿ya? Pero es diabetes. Y si mi glucosa plasmática después de 2 horas de haber consumido 75 gramos de suero oral glucosado es más de 200 miligramos por decilitro, es diabetes, ¿ya? También se le conoce como test de tolerancia oral, ¿ya? Test de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, ya, otro datito es, por ejemplo, que si tu paciente llega a la emergencia con una crisis hiperglucémica, o sea, con un estado hiperosmolar, por ejemplo, no dudas, ya, eso es diabetes, eso es diabetes. Ya, antes de pasar a hablar de las complicaciones, necesito que de plano me digan la definición de diabetes. Vendría a ser una enfermedad crónica que tiende a generar procesos de hiperglicemia que pueden ser, que pueden generar resistencia o que pueden generar por un déficit de la producción de algo. Sí, tienes la idea. Vamos a decir que es un estado de hiperglicemia, ¿ya? En donde hay un incremento de glucosa en sangre y puede ocurrir por 2 razones, porque hay un déficit de insulina o porque el cuerpo es resistente a la insulina, ¿ya? Cuando quieran definir algo lo más cortito posible. Diabetes mellitus es un estado en el que hay un incremento de glucosa, ¿sí? Listo, ahí quedamos con la definición. Am, la epidemiología ya lo saben, ¿no? La diabetes es la principal causa de ceguera, la principal causa de amputaciones no traumáticas y la principal causa de enfermedad renal crónica en el Perú, ¿ya? Y eso es algo que le van a preguntar. Em, Diferencias entre diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. La uno es autoinmune y aparece en jóvenes, mayormente en jóvenes, y la 2 es debido al estilo de vida, ¿no? También ambiental y aparece en personas mayores. Ya, bien. Es una buena diferencia porque eso es básicamente algo que siempre le van a preguntar. Uno es autoinmunitario en jóvenes, es un 5 o un 10%, no es más.
Sin embargo, todo el bolsón de diabéticos es de tipo 2, ¿no? Son adultos mayores, con otras complicaciones, y obviamente tienen obesidad y el resto de cositas. Ya, esto es clasificación. La fisiopatología no se lo voy a preguntar, lo van a revisar con más calma, eh, pero qué muchachos, era mi madre. Am, la fisiopatología la dejo para que lo revisen. ¿Qué más, qué más, qué más? Ah, ya, no se van a salvar. Necesito los criterios diagnósticos. No hay forma, eso es memoria pura y dura, pero sí necesito que me digan los diagnósticos. ¿Cómo diagnostica un paciente con diabetes? ¿Con uno, de plano, con uno o dos controles? Dos. ¿Y qué criterios tienes? Está la hemoglobina glucosilada, que debe ser mayor o igual a 6.5. Ya, uno, Y uno de bueno, cuatro. hay cuatro criterios, no cuatro exámenes. Pero con dos es suficiente. El otro puede ser la glucosa al azar, ¿no? O también puede la que es que se toma un preparado de glucosa y cada 2 horas se toma la glucosa, ¿no? Ujú. Que esa si es mayor o igual a 200, pues vendría también a ser un criterio, ¿no? O sea, mm, diabetes. Ya, más o menos. ¿Cómo tiene que estar la glucosa en ayunas? ¿Cuánto tiene que ser? ¿Mayor de cuánto? ¿Mayor o Mayor igual de cuánto? 126 miligramos. 126. 126, ya. Ahí. En orden tenemos dos criterios. Uno, que mi hemoglobina glicosilada sea mayor o igual de 6.5%, ¿cierto? Un criterio. Segundo criterio, de que tu glucosa en ayunas sea mayor o igual de 126 miligramos por decilitros. Ya, segundo criterio. Tercer criterio, dijiste el test de tolerancia a la glucosa oral, ¿cierto? Ya. ¿Cuántos gramos de glucosa le tiene que dar y a partir de cuántas horas? ¿O cómo es? Explícame el procedimiento. Son 75 gramos, ¿no? De un de glucosa, que a veces le dan con agua y un poquito de limoncito, creo. ¿Ya? Y bueno, creo que primero se toma la glucosa en sangre antes y luego después de 2 horas de haber ingerido la glucosa. Y luego le toman de nuevo 2 horas después para ver cómo está. Muy bien. No se olviden de esos datos, de 75 gramos y que se mida 2 horas después, ¿ya? Pero está bien lo que dijiste. Y luego tienes la glucosa al azar, ¿cierto? ¿De cuánto tiene que ser? ¿Mayor a cuánto? Mayor o igual a 200. Mayor o igual a 200. Muy bien. Ahí tienen los cuatro criterios. Esos son importantes porque siempre se los van a preguntar. Si ya ustedes están en la completa capacidad de poder diagnosticar heridas, enfermedades, y tienen que tener ya los criterios diagnósticos a la mano. Y esos son los cuatro de la diabetes que no se tienen que olvidar, ¿sí? Em, ya. Otra cosita. Antes de pasar a las complicaciones, ¿a quiénes le hacen cribado? ¿Quiénes dicen, él puede tener diabetes? Los pacientes que son asintomáticos de diabetes, O sea, a cualquier persona. O, un, o cómo. puede ser personas que están subidas de peso. Uno, obesidad central. Sí, paciente que lo ves gordito por la calle puede tener, ¿no? Puede tener su diabetes. ¿Qué más? Puede ser también la de acantosis nígrica. Claro, eso significa resistencia a la insulina y que probablemente tenga, ¿no? Tenga diabetes. A las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, porque generalmente estas también van a manifestarse,
van a tener resistencia a la insulina. ¿Quiénes más? ¿En qué sospechas más? ¿En un joven o en un adulto mayor? O En un adulto mayor en un adulto mayor. Si tiene hipertensión arterial, ¿también me también. preocupo por la glucosa o no me preocupo? Bueno, creo que sí. Sí, va de la mano, ¿ya? Siempre búsquele diabetes a un paciente con HTA y viceversa. Ujú. Ya. Entonces, más o menos ya saben a quién le van a ser cribado y ya saben cuáles son los criterios diagnósticos. Ya, hasta ahí estamos bien. Vamos a hablar de las complicaciones, ¿ya? Vamos a tener complicaciones de plano agudas y crónicas. Agudas, a ver, vamos a escribirlo. Agudas y crónicas. Agudas podemos tener una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar. El estado hiperosmolar es frecuente en pacientes con diabéticos de tipo 2, ¿ya? Mientras que la cetoacidosis diabética es frecuente en diabéticos de tipo 1, ¿ya? En las partes crónicas, o sea, en las voy a poner como complicaciones, ¿ya? En las crónicas vamos a tener de dos tipos, las o microvasculares y las macrovasculares, ¿ya? Lo van a encontrar como microangiopáticas o macroangiopáticas también, pero pongámosles micro o macrovasculares. Las microvasculares consisten en lo siguiente, todas terminan en patías. ¿A qué me estoy refiriendo? Va a haber compromiso a nivel de la retina, o sea, nefropatía y neuropatía, ¿ya? Y las complicaciones macromusculares van a ser las siguientes, por ejemplo, un infarto del miocardio agudo, una ACV y sobre todo una insuficiencia vascular periférica, ¿ya? Esas van a ser las complicaciones de la diabetes, a grosso modo, ¿sí? Agudas, crónicas, micro y macrovasculares que tienen que acordarse. Mm, ya. A ver, las complicaciones microvasculares a la cabeza tenemos retinopatía. En la retina vamos a tener vasitos, ¿no? Entonces, el exceso de glucosa, recuerden, daña los vasos, los esclerosa, los vuelve más delgados y obviamente con eso no va a haber una correcta irrigación y cuando pasa esto a nivel de la retina, tienen la capacidad de formar nuevos vasos, ¿no? Entonces eso a la larga va a comprometer, ¿no? La retina como tal y va al paciente al final desarrollar ceguera, que es la complicación. Igual pasa lo mismo cuando esclerosa los vasos del riñón, le llega poco flujo y a la larga termina enfermedad renal crónica, ¿ya? La neuropatía, ¿no? Ya les había explicado un poquito de cómo va esto, o sea, pierde bastante lo que es la sensibilidad a nivel distal. Entonces, les va a decir el paciente que puede decirle que les duele, ¿no? Puede decirle también que siente como calambramiento, como si tuviese un hormigueo, ¿no? Am, ¿Qué más? Y bueno, por la misma neuropatía, el paciente, o sea, al final termina amputado, ¿no? Porque ese pie que no siente tiende a hacerse heridas y como el mismo paciente no siente, no le genera dolor, a veces sería progresar y progresar. Quiero que sepan que también para que ocurra una retinopatía tiene que pasar como 15 años de un paciente diabético que no está controlado, ¿ya? Para que termine ceguera tiene que pasar como 15 años, para que tenga una nefropatía de 10 años aproximadamente, al igual que un pie diabético, 10 años aproximadamente, de 10 a 15 años. Entonces, si el paciente te viene a la emergencia y te dice, pucha, te muestra tu pie diabético y te dice, ayer me lo hice, y es un paciente que no se controla, pues no le crees, ¿no? Porque para que llegue a desarrollar todo eso ha pasado 15 años de diabético, de 10 años de diabético, ¿no? Entonces, es importante saber en cuánto tiempo tardan en hacerse estas complicaciones. Son tardías, muy tardías y sobre todo si no se controla. Y sobre todo estos pacientes son demasiado mentirosos.
No le crean a los pacientes. Ya, esas serían las microvasculares. Las macrovasculares, como les había comentado, ya es cuando afectan a vasos un poquito más gruesos, más grandes. Entonces, acá es cuando, por ejemplo, termina la afectación, o sea, termina afectando lo que es el corazón, dándole un infarto al miocardio, cuando le tiene una insuficiencia vascular periférica, o sea, los vasos a nivel del pie se esclerosan también y al final termina en una necrosis vascular, ¿no? El pie termina negrito. Y también puede terminar en un ictus o una ACV, ¿sí? Esas son las complicaciones macrovasculares. Am, ya, que ustedes me sepan eso, de verdad es demasiado. Es suficiente. Ya, entonces necesito que me digan cuáles son las complicaciones agudas de la diabetes. Ya vamos a terminar, muchachos. Una pepete más. Complicaciones agudas de la diabetes. Ya, complicaciones crónicas. ¿Cómo lo clasifican? Se clasifican en microvasculares y macrovasculares. Ya. De las microvasculares, ¿qué tienen? O ¿cuáles son? Podríamos las retinopatías, los vasos esclerosados, las nefropatías, que van a generar una pérdida de la sensibilidad a niveles distales. No, ¿qué hablo? Las nefropatías, no, las neuropatías. Las nefropatías sí generan insuficiencias renales crónicas, ¿no? Porque todos son de procesos crónicos. Ya. Y las macrovasculares, Van a generar infartos, van a generar infartos, van a comprometer los vasos a nivel del pie y podrían generar las amputaciones y, y nada más. Sí. ACV, ¿cierto? Enfermedad vascular periférica y los infartos. Muy bien. En lo que son agudas, generalmente por un pie diabético, o sea, igual va a intentar ingresar por la emergencia, ¿no? Pero tú sabes que eso es un proceso crónico. Pero, ¿cuál es la principal complicación de un diabético tipo 2? Es el estado hiperosmolar, síndrome de estado hiperosmolar, ¿ya? En el cual hay demasiada glucosa a nivel, o sea, los rangos van a ser más de 800, con decirles eso, o sea, es un montón, ¿no? Más de 800 miligramos por decilitro, por si acaso, o sea, la glucosa va a estar pero volando. Y eso le pasa al diabético tipo 2. Y el diabético tipo 1 vamos a tener cetoacidosis diabética, ¿ya? Como principal complicación aguda, en la cual básicamente va a ocurrir porque como no hay glucosa, o sea, el cuerpo entiende que no hay glucosa en sangre, pero sí la hay. El tema es que no se está produciendo insulina, ¿no? Porque habíamos dicho que hay una destrucción completa de los islotes beta de páncreas. Entonces, no hay insulina. Acá el problema principal es que no hay insulina, pero sí hay glucosa. Pero sí, o sea, si la glucosa no tiene la llave para entrar a tejido adiposo, a hígado, es como si no lo hubiera. Entonces, ¿qué hace?
¿qué hace el cuerpo? Comienza a catabolizar o degradar lo que tiene para conseguir energía. Entonces, ahí es cuando degrada lo que son las proteínas, comienza a degradar todo, hasta que llega un punto que comienza a degradar lo que son los ácidos grasos, y esto se convierte en, la degradación lo convierte en cetonas. Entonces, o sea, obviamente tienes energía, pero las cetonas al fin y al cabo son tóxicas. Entonces, por eso al final se denomina cetoacidosis diabética, ¿no? Y es la principal complicación de diabetes mellitus tipo 1, ¿sí? ¿Ya? Y justamente acá lo vamos a ver. Entonces, ¿se me entienden las complicaciones? ¿Es importante que lo sepan? Sí, obviamente que sí. Porque cuando roten el siguiente siglo por endocrino, y van a ver todo esto, ¿ya? Ya. Diabetes mellitus tipo 1 es lo menos frecuente como tal. Aparece en jóvenes, menos de 30 años, ¿ya? La insulina está ausente, como les había comentado, porque, o sea, hay destrucción de las células beta de páncreas o simplemente no producen insulina como tal. El glucagón está incrementado, existe producción y acumulación de cetonas, ¿no? Eh, y bueno, como les había comentado, hay un problema acá de inmunidad, ¿no? Se producen anticuerpos de su propio cuerpo y atacan las células plasmáticas, a las células beta del páncreas que diga. Epidemiología, que es lo que les había comentado, diabetes tipo 1 es de un 5 a un 10%, ¿ya? De plano, o sea, es muy poquito, son muy pocos los casos. Y hay o bien una destrucción completa de las células beta o hay una deficiencia, y bueno, por eso hay una deficiencia absoluta, ¿no? De la insulina como tal. Esto puede ser autoinmune o también puede ser idiopática, ¿no? O sea, si bien es cierto, lo más frecuente es el autoinmune, pero puede pasar de que, ups, no le encuentran en los anticuerpos, ¿no? De la nada. La clínica, generalmente estos pacientes van a llegarte, no sienten, no, o sea, no sienten que tienen diabetes, no tienen la clínica florida. Entonces, justamente te van a llegar cuando ya están complicados, o sea, te van a llegar en cetocidosis diabética por lo general, ¿ya? Em, Van a tener poliuria, polidipsia, ¿no? Cetoacidosis, que era lo que les estaba comentando, visión borrosa, pérdida ponderal, ¿no? Eh, ya. Ahorita les explico lo que es el tema de la fisiopatología y acá tenemos los marcadores, ¿no? ¿Qué anticuerpos yo puedo solicitar cuando sospecho que un paciente tenga diabetes mellitus tipo 1? Anticuerpos anti-islote, anti-insulina, antifosfatasa de tirosina, ¿no? ¿Qué otras enfermedades busco cuando tengo un paciente con diabetes mellitus tipo 1? Pues tengo que sospechar de enfermedad de Graves, otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Miastenia gravis, vitiligo, enfermedad de Addison, hepatitis autoinmune, ¿no? Buscarle más cositas porque, o sea, generalmente los pacientes que tienen este tipo de enfermedades, o sea, autoinmunitarias, no solamente tiene una, tiene varias. Entonces, siempre busquen, que van a encontrar. Y en relación a la fisiopatología, pues, básicamente el paciente puede tener predisposición genética como tal, ¿no? Y puede tener los genes ligados y todo lo demás, pero no va a activarse hasta que, por ejemplo, pueda haber factores ambientales. Hay algunas infecciones virales que promueven em, este daño a las células beta como tal, ¿no? Entonces, esto más los factores genéticos, más los anticuerpos y todo lo demás van a generar daño en las células beta, ¿sí? Listo. Y básicamente sería eso. Diabetes, o sea, me va a dar diabetes tipo 1. Y bueno, hipoglicemia lo tocamos la clase anterior. Ya, bueno, eso sería todo, muchachos. En la tarde vamos a hablar de los otros tres temas. O sea, la parte ya 2 de endocrino. O sea, lo que es los temas de la siguiente semana. Básicamente eso. ¿Tienen alguna duda? De pronto no va a haber pasitos, así que ya les tomé screenshot. Una pregunta, la lipotoxicidad es diferente que la cetoacidosis, ¿no? Lipotoxicidad, sí, es diferente.
O sea, lo que pasa es que en diabetes mellitus tipo 1, como les había comentado, como la glucosa no entra a los órganos, al tejido adiposo, al músculo esquelético y lo demás, o sea, el cuerpo dice, pucha, no tengo energía, entonces comienza a degradar lo que tiene, las proteínas, todo lo que tiene, hasta que llega un punto de que comienza a degradar ácidos grasos y ahí es cuando forma las cetonas con el fin de conseguir energía. Y esto se acumula. Ujú. Ok, Sí, gracias. sería distinto. Ujú. Otra duda que tengan. Bueno, en todo caso, nos estamos viendo las tres para darle la parte 2 de endocrino. Un gusto, muchachos. Y después vamos a coordinar para el tema del examen cómo lo hacemos, porque termino antes. Entonces eso me da más tiempo para hacer más cositas con ustedes. Ya, gracias. Gracias, gracias muchachos. Eso sería todo. Los veo a las 3. Los veo a las 3. Ok.